Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Esther 3:8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es espada de dos filos, es penetrante, es verdad. Allí se encuentra toda la sabiduría y el conocimiento tuyo, y por ella, Señor, podemos llegar a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Mira, Padre, te damos gracias, quedamos en tus manos y guía la predicación por medio del poder y la guía del Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo, hermanos, pueden tomar asiento. Entonces, el sermón se llama Un pueblo diferente. Un pueblo diferente. Hermanos, el libro de Esther, ustedes lo saben, creo que si están familiarizados con el libro, nos muestra cómo los judíos fueron esparcidos, estaban diseminados o esparcidos en las provincias paganas, en el reino de Persia puntualmente. Fueron cuidados y preservados maravillosamente cuando fueron amenazados por la destrucción. Hermanos, aunque el nombre de Dios, escúcheme bien, no se menciona en este libro, yo no sé si ustedes sabían, el dedo de Dios se advierte en los sucesos mínimos que ocasionan la liberación del pueblo. Esta historia también, o más bien la historia no, está en los capítulos de Esdras 6, capítulo 6 y capítulo 7, son concordantes las historias, digámoslo así. Fue en esos tiempos de Esdras capítulo 6 y capítulo 7. Hermanos, se nota la providencia de Dios allí, se nota la historia, digamos una historia espiritual de lo que es la liberación del pueblo de Dios por medio de la reina Esther. Entonces nos muestra eso como un sustituto, como un libertador, como una libertadora en este caso que era ella. Matthew Henry, Mardoqueo nos dice, Mardoqueo se niega a hacer reverencias a Amán. Estamos en el capítulo 3, Amán trama la muerte de Mardoqueo y la destrucción de los judíos. No se había arrodillado ante él, recuerden. Mardoqueo se niega a hacer reverencias a Amán. La religión, Amán era un funcionario del reino, era el segundo después del rey Asuero. La religión del judío le prohíbe dar honra con sabor a idolatría a cualquier mortal, especialmente a un hombre tan malo como Amán. O sea, todos se tenían que arrodillar ante Amán. Y Mardoqueo dijo que él no se iba a arrodillar, aunque Mardoqueo también pertenecía al reino. O sea, era funcionario del reino. Todos somos idólatras por naturaleza. El yo es nuestro ídolo favorito. Nos complacemos cuando nos tratan como si todo estuviera a nuestra disposición. Aunque la religión no se opone en absoluto a los buenos modales, si no nos enseña a rendir honor a quien es debido, sin embargo, el ciudadano de Sion, o sea, usted y yo, desprecia no solo en su corazón, sino a sus ojos a alguien tan vil como Amán. El creyente verdadero no puede obedecer edictos ni conformarse a las modas que quebrantan la ley de Dios, hermanos. Debe obedecer a Dios antes que al hombre y dejar en sus manos las consecuencias. Amán estaba totalmente enfurecido. Su designio fue inspirado por el espíritu malo, que ha sido homicida desde el principio. El diablo ha sido homicida desde el principio, cuya enemistad contra Cristo y su iglesia gobierna a todos sus hijos. Hermanos, Amán, dice John Hill, por desprecio hacia los judíos, no los menciona por su nombre, dice ese pueblo. Solo los describe como un pueblo insignificante y disperso, que sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Eran diferentes a sus leyes, por supuesto, con respecto a su dieta y observación de días y otras demás cosas y asuntos religiosos que ellos tenían. Empédocles, escúcheme bien, un pagano, observa de los judíos que eran un pueblo separado de todos los demás en esas cosas. Dice él, era un pagano y él lo reconoce. Se separaron no solo de los romanos, sino también de todos los hombres, porque habiendo encontrado una forma de vida pura, no tienen nada en común con los hombres.
ni mesa, ni libaciones, ni oraciones, ni sacrificios, sino que están más separados de nosotros que los susianos o bactrianos o los indios más remotos. Hermano, de eso se trata el sermón hoy. Somos un pueblo diferente, no hay comunión, la luz con las tinieblas, hermano. No hay comunión, hermanos. No hay comunión, eso nos dicen las escrituras. Lo único que nosotros podemos hacer con limpios, sí, que nuestra gentileza sea conocida delante de todos, pero es para predicarles el evangelio. Cristo hizo eso. Se sentó con las prostitutas, con las rameras, con los recaudadores de impuestos, pero no a congraciarse, sino a anunciarles el evangelio, a llamarlos al arrepentimiento. Dice, y no guardan las leyes del rey. Hermanos, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Es decir, habitar en sus dominios, y no obtuvo nada de ellos, y podrían ser perjudiciales para sus súbditos. Somos perjudiciales, hermanos, para este reino. Somos perjudiciales. Somos perjudiciales para las familias moralistas. No quieren que nosotros hablemos con ciertas personas porque saben que les vamos a hablar de Cristo. Dice, podrían ser perjudiciales para los súbditos y envenenarlos, dice John Hill, con sus nociones, es decir, con la verdad. Y como no obedecían las leyes del reino, no era conveniente que continuaran en él, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos, como la mayoría de las veces. En el primer capítulo, esparcidos en este reino, En un segundo capítulo, un pueblo diferente, como el nombre del sermón. Y en un tercer capítulo, nos quieren matar, como también nos lo dice la cita. El enfoque de este sermón no es tanto, o sea, aunque podría yo utilizar este sermón para enfocarlo solamente en la obediencia a las leyes de Dios y no a la obediencia de las leyes civiles, podría yo utilizar perfectamente este sermón como cuando prediqué hace un tiempo que Cristo es el Señor, el César no es nuestro Señor. El enfoque no es ese. El enfoque no va allá, aunque voy a mencionar eso, pero el enfoque no es ese. Hay un pueblo esparcidos en este reino, primer capítulo, dice acá, Esther 3:8, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. O sea, el enfoque es que nosotros somos diferentes de todas las naciones. Ese es el enfoque, un pueblo diferente, hermanos. Los israelitas estaban esparcidos y distribuidos en todo el reino de Persia, hermanos. Asimismo, hermanos, asimismo lo voy a aplicar a la iglesia. El pueblo de Dios, el Israel de Dios, está esparcida a lo largo del mundo, distribuida en toda tribu, lengua y nación, hermanos. Entonces, las leyes de este reino, no desde nosotros, las leyes del reino en el que usted y yo nos movemos. Esas leyes, ¿cuáles son esas leyes? Es un reino esclavo del pecado. Es un reino que sigue la corriente del reino, o sea, la corriente del mundo. Es un reino que tiene un rey que se llama Satanás y sirve a Satanás. Y es un reino que sigue los deseos de la mente y de la carne depravada, porque así nos lo muestran las escrituras. Hermanos, este reino es gobernado por el diablo. Sabemos que somos de Dios, dice la palabra, y el mundo entero está bajo el maligno. Este mundo está gobernado por el diablo. Primera de Juan 5:19. Satanás, su reino, hermanos, sus leyes, todo lo que hay acá, nada tiene que ver con Cristo, hermanos. Sus leyes son contrarias a las del reino de Cristo. Dice Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, está hablando Cristo, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, o nada tiene de mí. Hermanos, vámonos a Efesios 2 del 1 al 3, es una cita bastante leída por nosotros, bastante conocida, pero quiero enfocar cómo son esas leyes de este reino, hermanos, cómo se mueve este reino. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, este reino, este mundo, así como el reino de Persia, era un reino de muerte. Es un reino de muerte. Muertos en delitos y pecados, nos dice aquí Efesios. Es un mundo esclavo del pecado, de la inmundicia y en depravación. Es un mundo que sigue las vanidades de este mundo. Tranquilos, hermanos, no se me distraigan. Tranquilos. Ya fue un hermano ahorita. Tranquilos. Es un mundo que sigue las vanidades de este mundo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, es un reino de muerte. Es un reino que sigue unas leyes, que son las leyes del mundo. Sigue la corriente del mundo, los placeres terrenales, los deseos de los ojos, la carne y la vanagloria de la vida. Es un mundo que tiene un rey, como les decía, un mundo que obedece al diablo, como dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire. Tiene un rey, aunque Cristo está por encima y Cristo es soberano sobre todos los reyes de la tierra, sobre el mismo diablo, le ha dado un reinado temporal, un principado temporal. Sirve al diablo y es esclavo del diablo y su reino. Usted me dice, no, yo no adoro al diablo, eso es solo para los satánicos. No, así usted no sea un satánico consciente. La palabra del Señor dice que toda persona sin Cristo es una guarida de demonios. Está gobernado por el hombre fuerte. Eso nos dice la Biblia, hermanos. Así usted no esté botando baba, así usted no se tira al suelo como un endemoniado. Si usted no es de Cristo, usted es morada del hombre fuerte. Eso nos dice la Biblia. Es un mundo carnal que obedece a los deseos de la carne, como dice aquí. Los malos deseos del corazón, vimos los gustos y los apetitos y los placeres sensuales. Hermanos, un mundo lleno de vicios, promueve el vicio, el sexo, la pornografía, el alcohol, las drogas, el culto al cuerpo, el vestir, las vanidades, el placer, el entretenimiento, la diversión y el ocio. Eso es este mundo, hermanos. Prenda un televisor, prenda la radio, pase por un centro comercial, eso es lo que usted ve, hermanos. Es un mundo que es esclavo del pecado finalmente. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es un mundo que corre tras las vanidades del mundo, tras la carne, tras el pecado, tras las riquezas, tras el dinero, tras lo material, tras las posesiones, la prosperidad, el confort, la codicia, la avaricia, la envidia, el éxito, la fama, el estatus y el reconocimiento. Eso es este mundo, hermanos. Está gobernado por el diablo. Esas son sus leyes. Esas son sus leyes y se las promueven en todo tiempo, hermanos. Se las promueven algunas veces con algo de moralidad, con algo de responsabilidad, o otras veces abiertamente. Pero esas son sus leyes, hermanos. Hermanos, y nosotros, como los israelitas en tiempos de Esther, estamos esparcidos acá, en todas las naciones, pueblos y provincias de la tierra. Eso nos dice la Escritura. Estamos en este reino, hermanos, pero no somos de este reino. Estamos esparcidos en este mundo, en este reino de las tinieblas, pero no somos de acá, hermanos. Cristo nos envió en medio de este reino, eso sí, para expandir su reino, con R mayúscula, su reino, el reino de Él. Y oró para que fuéramos guardados de ese reino, no del de Él, sino de este reino de acá de la tierra, fuéramos guardados de este reino y en este reino, ¿sí me entienden? No ruego que los quites del mundo, dice Juan 17, sino que los guardes del mal. No nos podemos ir simplemente apartarnos como hacen los Amish. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay momentos en los cuales hay que huir a las montañas, eso es una cosa diferente. Pero por naturaleza estamos en el mundo, hermanos. Por naturaleza. Que los guardes del mal. Y aún allá también vamos a ver mundo. Usted lo sabe, ¿no? Aún allá también vamos a ver mundo. Porque eso es del mundo finalmente. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces estamos esparcidos. Hermanos,
sus discípulos, usted y yo, estamos esparcidos en este reino, ya lo hemos dicho, en todas las naciones de la tierra. Por tanto, y por eso el Señor, que escogió de toda tribu, pueblo, lengua y nación, nos dispersó. Y nosotros, los que ya hoy somos discípulos, debemos ir y buscar a nuestros futuros conciudadanos, a que se hagan verdaderos discípulos del reino para el cual fueron llamados. Por tanto, dice Mateo 28, 19, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sus leyes, hermano. Sus leyes. Eso es lo que hay que enseñarle al pueblo. Así se discipula, enseñándole a obedecer todo lo que Dios ha mandado. La palabra de Dios, hermano. Pero sobre todo, hermanos, perdónenme, debemos anunciar entonces las leyes. Perdón, me adelanté. Debemos testificar entonces, hermano, de nuestro Rey en este reino, en todas las naciones, en toda provincia, en todo barrio, en todo pueblo, en todo lugar donde podamos. Nuestro gran Rey y Señor nos mandó a ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cristianismo, hermano, es una religión universal. Es una religión universal. El judaísmo en el antiguo, aunque estaban allá y ya nos daba sombras de lo que iba a venir, no era una religión universal, hermanos. El cristianismo sí. Hermanos, debemos anunciar las leyes del reino de Cristo para testimonio a todas las naciones. ¿Qué es testimonio, hermanos? ¿Para qué testimonio? Porque va a haber un día en el juicio, va a haber el juicio final, hermanos. Y las naciones van a reconocer que hubo un pueblo esparcido entre ese reino, entre su reino, que testificó del reino de Cristo. Y va a haber un testimonio. Va a haber testimonio hasta lo último de la tierra. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, hermanos. Eso fue lo que nos mandó a hacer nuestro Señor en este reino. Pero hermanos, sobre todo, hoy vamos a hablar de un pueblo diferente. Cristo, nuestro Rey, nos libertó de este reino, nos liberó. Nuestro Redentor nos redimió para Dios Padre, estando esparcidos en el mundo de toda tribu, lengua y nación. Y por eso dice en Apocalipsis 5:10, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Está hablando de Cristo, del Rey, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, de todas las provincias de este reino, esparcidos, y nos trae. Dice, soplará hacia el sur y los atraerá. Dice allá en el Antiguo Testamento, soplará hacia el sur, hacia el norte, hacia el occidente, hacia el oriente. Ay, hermanos, vamos a Romanos 6 del 16 al 22. Hermanos, usted y yo, si somos del reino de Cristo, no nos basamos en las leyes de este reino, como los israelitas en tiempo del rey Asuero, allá en tiempos de Esther. ¿Qué quiere decir que no nos basamos en las leyes de este reino? Que no nos basamos en la ley del pecado, hermanos. Usted y yo no nos basamos en la ley del pecado. Romanos 6 del 16 al 22. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Sí ve que hace ese contraste entre los dos reinos? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, como sucedía en esos tiempos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, hermanos, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, cuando era esclavo, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia
y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tenemos otro reino, hermanos. Somos esclavos de un nuevo reino. Y sí, esclavos, doblos, usted y yo lo sabemos. Siervos de ese reino, del reino de Cristo, no del reino de acá de la tierra. Porque cuando eras esclavo del pecado, eran libres acerca de la justicia. Claro, estaba sometido allá. Pero qué fruto, dice aquí Pablo, verso 21, qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Y eso debería pasar en nosotros, no el deleite de cuando vivíamos bajo las leyes del pecado. Porque el fin de ellas es muerte, hermanos. Estamos muertos en delitos y pecados. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, no nos basamos en estas leyes de este reino, en la ley del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Mire, hermanos, ese es el fruto. La santificación y como fin la vida eterna. Sí es por gracia, hermanos, pero la gracia se nota. La gracia que salva es la gracia que santifica. Así es, hermano, eso nos lo dice todo el tiempo las Escrituras. Entonces, ¿cuáles son las leyes del reino? Las venimos mencionando. La inmoralidad, la iniquidad, la vanidad, el amor al mundo, los deseos de la carne, los ojos, la vanagloria de la vida, el dinero, las riquezas, lo material, todas esas cosas. Y ahorita, como vamos a ver más adelante, las leyes del mundo están basadas en eso. Spurgeon dijo, hablando de los dioses y de los ídolos, los seguidores de cualquier otra religión, o sea, todas las religiones están sirviendo al diablo. No es otro camino para llegar a Dios. Sirven a Satanás, sirven a su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer, dice Juan 8. Dice, entonces los seguidores de cualquier otra religión, como regla, son conformados a su religión. Mire lo que dice. Ninguna nación se ha elevado todavía por encima de sus llamados dioses. Vean a los discípulos de Venus. ¿Acaso no estaban hundidos en lo profundo del libertinaje? Mire la historia. Miren a los adoradores de Baco. Permitan que las fiestas bacanales les revelen cómo habían entrado en el carácter de su deidad. Eso hacían los que seguían a Baco. Todavía en nuestros días los adoradores de la diosa Calé, la diosa de los ladrones y los asesinos, miembros de una secta de asesinos y fanáticos en la India, ya fue fundada, se entregan completamente al espíritu del ídolo que ellos adoran. Por eso son asesinos y ladrones. No nos sorprendemos de los crímenes de las personas de otros tiempos cuando recordamos a los dioses que ellos adoraban. Moloch, que se deleitaba con la sangre de los niños, Júpiter, Mercurio y todos los dioses. Y por eso Dios mandaba a destruir esos pueblos, hermano. Por eso los mandaba a destruir. Y era justo. Estaba haciendo justicia. Júpiter, Mercurio y todos los dioses similares, cuyas acciones almacenadas en el diccionario clásico son suficientes para contaminar las mentes de la juventud. No nos sorprende que el libertinaje haya abundado, pues, entre comillas, dice aquí Spurgeon, pues como son sus dioses, así es la gente. Un pueblo nunca es superior a su religión. Se ha dicho a menudo y en la mayoría de los casos, ese pueblo es peor. Es natural que la religión de un hombre ponga el condimento de su conversación. Pablo dice a todos los que profesan, pero Pablo dice, nosotros proclamamos otra religión, la religión pura y sin mácula delante de Dios. Pablo dice que a todos los que profesan ser salvos en Jesucristo, que solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:27. Mira los seguidores de los católicos, son idólatras, son moralistas, son hipócritas. Eso es porque eso es esa religión. Mira los musulmanes, todas son lo mismo, hermano. Todas se parecen a su Dios, al Dios que sigue. Pero nosotros debemos parecernos al Dios verdadero. Amén. Sed santos porque yo soy santo. Pero nosotros, hermanos, servimos a un rey diferente, en un reino diferente, con leyes diferentes. Ya no somos siervos de Satanás, o sea, de ese rey,
No amamos su reino, el mundo, y no somos esclavos de sus leyes, es decir, del pecado. Las leyes de nuestro reino están por encima de las leyes humanas, hermano, y de toda ley civil. Cuando son contrarias esas leyes, obedecemos a Dios antes que a los hombres. Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No me voy a pasar un semáforo en rojo. Eso no contradice la ley de Dios. Pero cuando hay algo que contradice la ley de Dios, yo me rebelo contra la ley del Estado, hermano. Si a mí me mandan a abortar, yo no voy a abortar. Si a mí como médico, bueno, o como abogado me pasan a firmar algo que la ley dice, por más así me toque perder mi certificado para poder ejercer como abogado, no lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta, hermanos? No, hay que obedecer a las autoridades, hay que obedecer a las autoridades. Tenemos un rey al cual nos hemos entregado y al cual servimos. Mire, los judíos les pasaba eso. Ellos, dice Amán, pero es que ellos no obedecen sus leyes. Rey Asuero, esa gente no nos conviene. Tenemos un rey al cual nos hemos entregado y al cual servimos. Su reino es uno contrario al reino de este mundo, a sus leyes, costumbres y dioses. Este rey nos ha libertado de eso, del pecado, del mundo, de Satanás. Nos ha hecho un pueblo diferente y verdaderamente libre. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sirve a ese reino. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Somos hijos. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de este reino, hermanos. Libres de este reino de pecado. Segundo capítulo, hermanos. Un pueblo diferente. Un pueblo diferente. Dice, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Aunque estamos en este mundo, hermanos, no vivimos conforme a sus principios, a sus leyes. Nuestra vida se rige no por las leyes de este mundo, hermano. Se rige por las leyes eternas de Dios, de Cristo y su reino. Somos un pueblo diferente, hermano. Y yo espero que eso de verdad lo tengamos bien presente, porque hay veces creo que no lo tenemos tan presente. Éxodo 20, los 10 mandamientos. O sea, somos un pueblo diferente con leyes diferentes. Éxodo 20, del 2 al 17. No, lo voy a ir a recorrer simplemente. Los mandamientos son contrarias, los 10 mandamientos. La ley de Dios es contraria a las leyes de este reino. Las leyes de Dios son unas leyes santas, puras, buenas y justas. Dice Éxodo 22 nomás. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de ese reino. De Egipto los sacó a los israelitas. Hermanos, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, contrastémoslo con el mundo. El mundo sigue otros dioses. Sigue el dios dinero, el dios estado, el yo. Y muchos o casi la gran mayoría de otras religiones son politeístas, hermano. Sirven a varios dioses. No te harás imagen ni las honrarás. El mundo es idólatra, pagano, honra a las criaturas antes que al Creador. Mire la Iglesia Católica Romana con todos sus ídolos, su idolatría. Mire las religiones de Oriente, mire la Nueva Era. Mira donde quiera, hermanos. Y va a ver que es idolatría, idolatría, idolatría. El arte, nos convencieron al mundo que el arte religioso es arte. Y no es arte, es idolatría, hermanos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano. El mundo, en cambio, se conforma con una religión externa. Honra de labios, su corazón está lejos. Dicen hacer cosas en nombre de Dios. Dicen creer en Él, pero no lo obedecen y viven como si Él no existiera. Toman su nombre en vano. Lo están tomando en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hoy, hermanos, el domingo es el día de mayor mundanalidad, pecado, idolatría, ocio y carnalidad. Salga a la calle, váyase por la Séptima, váyase por la Boyacá, ¿y qué va a ver usted? Ocio, entretenimiento. Es el día, y váyase a cualquier iglesia, todas las iglesias católicas abiertas, váyase a una iglesia cristiana, a ver si no están adorando a cuál Dios. ¿A cuál Dios están adorando aunque digan que son cristianos? Honra a tu padre y a tu madre.
El mundo promueve los hijos desobedientes, hermano. La psicología, la educación secular, la falsa autoestima. Mire lo que están debatiendo ahorita en el Congreso de la República, que a los hijos no se les puede disciplinar, no se les puede decir nada. Y vamos a ver si ustedes, padres, ¿a quién van a obedecer? ¿A quién van a obedecer? No es que me los quitan. ¿A quién van a obedecer, padres? Vamos a ver si somos tan cristianos como decimos ser cristianos, hermanos. Promueve hijos ingratos, abandonan a los padres, los matan. Eutanasia. Ya existen leyes con la eutanasia. Creo que van a regular algo por allí. Sí. No sirve, mátelo. Como en tiempos de Hitler. No sirve, mate. Lo que no sirve, mátelo. Y eso lo promueven con las leyes de este mundo, hermanos. Eso lo promueven con las leyes del mundo. No cometerás adulterio. Se promueve el adulterio en el mundo, la inmoralidad, la fornicación, la pornografía. El matrimonio, según la Biblia, es visto como algo aburrido, anacrónico, acartonado y desechable. 10, 20, las esposas que sean, los matrimonios que sean, no importa. No hurtarás. El mundo ama el dinero y corre tras él. Por eso los políticos del mundo en general es tramposo, roban, desfalcan y oprimen. Y las leyes los ayudan, hermano. Y las leyes los ayudan. O dígame si a un político, ¿qué le hacen cuando todo el tiempo se están robando plata y no pasa nada? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El mundo está lleno de mentiras, injusticias. El mundo detiene con injusticia la verdad todo el tiempo, hermanos. Y el mundo levanta falso testimonio contra los cristianos genuinos. Eso hace todo el tiempo el mundo. Y por medio de esos falsos testimonios, muchos fueron a la cárcel a lo largo de la historia. Y por medio de esos falsos testimonios, muchos de nosotros probablemente estemos en una cárcel el día de mañana. No codiciarás. Se promueve como virtud para progresar, para el progreso, para la prosperidad, la codicia, la avaricia y la envidia. Hermanos, por eso usted y yo objetamos contra las leyes de este mundo cuando contradicen las leyes de Dios. Como dice Hechos 4:19, juzgad, hermanos, juzgad, le está diciendo Pedro a ellos, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen ustedes si es justo obedecer estas cosas. Júzguelo, hermano. No es justo, hermano, obedecer las leyes de este reino, por más de que la Biblia nos diga que hay que obedecer a las autoridades. Hay que obedecer a las autoridades cuando no contradice las leyes de Dios. Amén. Hermanos, pero no solo tenemos leyes diferentes, tenemos una posición diferente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Hermanos, somos linaje escogido. Pasamos de ser simiente de la serpiente a ser linaje o simiente de Abraham por la fe, hermanos. Somos real sacerdocio. Pasamos de pordioseros, pobres, miserables, a reyes y sacerdotes y miembros de la familia real divina, hermanos. Amén. Nación santa, de esclavos del pecado, la inmundicia, a vivir santa y piadosamente y en pureza. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pasamos de ser ciudadanos del mundo a ser nacionalizados como ciudadanos del reino de Dios y comprados por Cristo para ser ciudadanos del reino de Dios. Anunciar las virtudes de aquel que os rescató de las tinieblas. Pasamos de hablar las vanidades del mundo y sus leyes a anunciar a Cristo, las leyes de Cristo y las leyes del reino de Cristo. En la luz
Pasamos del reino de las tinieblas, siguiendo sus leyes, a su rey, a vivir para el reino de Cristo y bajo su ley, hermanos. Con misericordia, habéis alcanzado misericordia, dice allí. Pasamos de ser hijos de ira, miserables, con una deuda impagable, a ser amados, escogidos y perdonados. Habéis alcanzado misericordia. Hermanos, Ezequiel 11, 16 al 20. No solo somos un pueblo, un pueblo con leyes diferentes, con una posición diferente, sino con un corazón y un espíritu diferente. ¿Para qué? Para obedecer esas leyes, para vivir diferente. Ezequiel 11, 16 al 20. Ezequiel 11, 16 al 20. Mire lo que dice acá. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, esparcidos, como allá los israelitas en el reino de Persia, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen, hermanos. Un anuncio espiritual de lo que iba a ser la iglesia de Dios. Dice, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Eso somos nosotros, hermanos. Un pequeño santuario, cada casa, cada hogar cristiano, cada iglesia que se reúne verdadera un domingo. Es un pequeño santuario en cada tribu, lengua, provincia, nación, barrio, donde usted quiera, hermanos. Verso 17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios, hermanos. Hermanos, aquí dice que fuimos arrojados lejos, lejos entre las naciones y esparcidos por todas las tierras. Su pueblo está esparcido en todo el mundo, hermanos. Eso es lo que venimos hablando. Dice que seré pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Ya les explicaba, su pueblo lo adorará en cada lugar de la tierra. La concordancia está con Ezequiel 36, 24. Allí dice, os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Aquí también dice que os daré la tierra de Israel. Hermanos, seremos traídos de toda tribu, lengua y nación a la Jerusalén celestial, usted y yo. Un corazón nuevo, de un corazón de piedra duro e insensible al Señor y sus leyes, porque aborrecíamos sus leyes. El Señor nos lo cambió a un corazón de carne, manso, dócil, obediente y sensible al Señor y sus mandamientos. Un espíritu nuevo, hermanos, de ser morada del hombre fuerte y sus demonios a ser morada santa del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, no solo eso, no solo somos un pueblo con un corazón y espíritu diferente, un pueblo con leyes diferentes, un pueblo con una posición diferente, sino un pueblo peculiar, dice la Biblia. Peculiar. O sea, raro para este mundo. Eso somos, eso dice la Biblia. Vamos a mirar Deuteronomio 26 del 16 al 19. Un pueblo de su exclusiva posesión, porque es un pueblo de Dios, hermano. Deuteronomio 26 del 16 al 19. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás tus estatutos. Eso ya lo hicimos nosotros, hermanos. Hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos.
guardará sus estatutos, mandamientos y decretos, y que escuchará su voz. Mire lo que dice el verso 19, y se lo voy a leer en Reina Valera 60 y en 1909. En 60 dice, verso 18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Mire lo que dice Reina Valera 909, Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo. Me gusta más Reina Valera 909, su peculiar pueblo, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, o sea, para gloria y fama y gloria, y para, o sea, para exaltarlo a él, para honrarlo a él, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. John Hill, con respecto a esta cita, mire lo que dice. O sea, Amán veía hacia los judíos, en un pueblo raro, lo que leí de Empédocles, un pagano, decía, esos son raros, esa gente es rara, hacen unas fiestas, guardan unos días, comen diferente, hablan diferente, no tienen comunión como nosotros. Así nosotros, hermano, así nosotros, raros nos tienen que ver. Pero la iglesia moderna nos dice, no se vean raros. Dice John Hill, afirmó y declaró que eran su pueblo especial y peculiar, por encima de todas las personas sobre la faz de la tierra, y que él los miraba y consideraba como sus joyas, su tesoro peculiar, como te lo ha prometido, con la condición que le obedecerían y guardaran sus mandamientos, como dice Éxodo 19:5. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Perdón, se me había olvidado decirle algo arriba. Cuando dice que nos traerá la tierra de Israel, hermano, esta tierra, los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Hoy estamos esparcidos, pero esta tierra va a ser posesión de usted y mía, según las Escrituras. Al mismo tiempo declaró esto como su voluntad, que debían observar todos sus preceptos a los cuales estaban obligados por el favor especial y los privilegios especiales que él les otorgó. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, hermanos. Los Targums los Targums como un comentario bíblico del Antiguo Testamento, interpretan estos versículos como a Israel eligiendo y haciendo al Señor su rey, y que el rey, Cristo, fue hecho rey sobre ellos, o que Jehová de los ejércitos fue hecho rey sobre ellos, y por eso respetan su peculiar forma de gobierno civil, siendo una teocracia. El pueblo del Señor en Cristo es un pueblo peculiar, hermanos. Son distintos de todas las personas y Él los considera peculiarmente. Son los objetos de su amor peculiar y reciben favores peculiares de Él. A quien, habiendo elegido y redimido, llama por su gracia especial y peculiar, y da testimonio de su relación especial y peculiar con Él por su Espíritu, cuya gracia los obliga y los impulsa a una alegre obediencia a sus mandamientos. Spurgeon dice, queridos amigos, si a los mundanos nunca le pareces una persona extraña, si nunca consigues la risa burlona de los impíos, si nunca te calumnian, si nunca detectan ninguna diferencia entre tú y ellos, debe ser porque no eres un hijo genuino de Dios. ¿Por qué los familiares impíos se congracian con ustedes? ¿Por qué? Decimos amén, pero se congracian. Yo no digo que vengan y hay que cerrarle la puerta. Pero ¿por qué se sienten cómodos con nosotros? Yo pregunto, ¿por qué no les estamos predicando? ¿Por qué no los estamos estorbando? Somos peculiares, somos diferentes, somos raros. Ellos tienen que decir, uy, esta gente sí. Eso es lo que tienen que decir de nosotros. Pero por obedecer los mandamientos, ¿no? Uy, esta gente el domingo todo el día ya metido. No, eso ya es la tapa. Eso ya es la tapa.
todo con la Biblia. Escuche la psicología, mire lo que dice de los niños. No, esta gente se volvió loca. Sí, hermano, eso deben decir de nosotros. Spurgeon dice en otro lado: eres una persona muy peculiar, le dijo a un cristiano. Y te doy gracias por ese testimonio, respondió el cristiano, porque eso es lo que deseo ser. Así nos ven, hermanos, raros, somos raros, hermanos, para este mundo, porque son leyes diferentes, hermanos. No raro por yo ser un hippie de paz y amor, no, hermanos. Esos también son raros, pero igual siguen la corriente de este mundo, porque ¿qué están haciendo ellos? Satisfaciendo los deseos de la carne, sus concupiscencias, y con todo y eso el mundo que los ve raro, los tolera. Bueno, déjenos. Cada cual hace lo que quiera. Hermanos, ¿nos da pena que nos vean así? ¿Nos avergonzamos que nos vean así? Entonces, ¿por qué queremos vernos tan parecidos al mundo, hermanos? Yo pregunto. ¿Por qué no queremos ser diferentes? Decimos cosas como: soy cristiano, pero no tanto como ellos. Yo mire que yo trabajo, y yo sé que hay que trabajar. Yo prospero, yo también me divierto. Mis hijos hacen homeschool. Pero ¿sabe por qué? Porque los hijos de los reyes hacen homeschool, porque salen más inteligentes, porque se pelean las universidades por una beca. Y dígame si usted no se lo ha dicho a sus familiares. Y esas son sus razones, y no las razones de Dios. Puede que todas esas cosas tengan algo de certeza, hermanos, pero esas no son las razones, hermanos. Las razones es que el Señor lo manda, que el Señor lo dice. Yo soy cristiano, pero como siempre les digo, como yo decía antes, yo soy cristiano, yo soy igual, solo tengo a Cristo en mi corazón. Ese no es un cristiano. Yo estoy dando un mal testimonio de ser cristiano. Hermanos, somos un pueblo apartado, además de eso. Peculiar y ahora apartado. Nos apartamos de sus abominaciones. Deuteronomio 18, del 9 al 12. Nos apartamos de sus prácticas idolátricas y paganas. Apartamos de honrar a sus dioses. O sea, es un pueblo apartado. Esa doctrina se ha perdido, hermanos. Esa doctrina lo tenían los fundamentalistas bautistas en el siglo XX y XIX todavía. Y son conocidos. Eran conocidos. Y por eso el nombre de fundamentalistas, hermano, para degradarlos. Pero era la separación cristiana, hermano. Hay una separación cristiana en el mundo. Deuteronomio 18, del 9 al 12. Nos apartamos de sus abominaciones. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Vaya y llévelo a donde están los caballos enfermos, a ver qué le va a pasar a un caballo sano. Lo mismo con sus hijos. Llévelo donde están los caballos enfermos, a ver qué le va a pasar. Tengamos cuidado con nuestros hijos. Tengamos cuidado quienes cuidan a nuestros hijos, quienes les hablan a nuestros hijos. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Ay, ¿qué tiene de malo disfrazarlo en Halloween? De conejito, se ve bonito. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Eso es este mundo, hermanos. Puede que no sean unos brujos con un coso así, aunque también los hay. Puede que no sean así, hermanos. Ellos están con corbata también. Ellos están con sotanas. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios, dice allá en el verso 14. Hermanos, la brujería, la hechicería, el horóscopo, las religiones paganas, la nueva era, el catolicismo romano, la idolatría, el paganismo, las falsas religiones con sus dioses, hermano. Eso es este mundo, hermanos. También nos apartamos
de sus costumbres, es decir, de sus tradiciones, de su cultura, hermanos, nos apartamos. Porque son vanidad. Mire lo que dice Jeremías 10, del 2 al 7. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Ay, Navidad, ay, Semana Santa, ay, el día de no sé qué cosa, el día de si sé más, el día de San Valentín, el día... Y muchos cristianos se enriquecen con eso, usted lo sabe, ¿no? Verso 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti, hermano. Hermano, nos apartamos de sus costumbres, nos apartamos de sus fiestas, de sus celebraciones, de sus carnavales, del falso arte, que nos lo quieren vender como arte, pero no es más que idolatría. De sus días santos, de sus días festivos, porque la mayoría, por no decir que todos, son paganos. De la Navidad, de la Semana Santa, del Halloween y de todo, y ahí podríamos hacer una lista. O sea, yo sé que hay festivos y ni modo, los que trabajan en empresas y cumplen horario, pues ese día no trabajan, ¿qué pueden hacer? Pero esperemos que no estemos guardando ese día. El día del ocio, el día del entretenimiento, porque de alguna manera usted está guardando ese día, de alguna manera lo está guardando. Hermanos, 1 Pedro 4, del 1 al 4, nos apartamos de la manera de vivir de este mundo. 1 Pedro 4, del 1 al 4, nos apartamos de la carne, de los apetitos, del desenfreno, de agradar a los hombres, de correr tras ellos. Hermanos, nos apartamos, terminamos apartados de esas personas, hermanos, y de lo que ellos hacen. 1 Pedro 4, del 1 al 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, hermanos. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, es decir, bajo la ley del pecado, sino conforme a la voluntad de Dios. Verso 3, baste, cristiano, hermano, amigo, iglesia, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ay, es que no se ponga brava, que si sé más, que no diga nada. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. No, ¿qué tiene de malo? Yo voy a un bautizo católico, ¿eso qué pasa? Yo voy a la misa, para que no se ponga bravo, para dar buen testimonio. Mentiras, usted no está dando buen testimonio allí. A estos, verso 4, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Nos hemos apartado, hermanos, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Hermanos, ¿nos ven así? ¿Nos ven así? ¿O se sienten a gusto con nuestra vida? Ay, tan lindos y tan lindas. Mira, hermano, yo sé que nosotros no debemos decir que nosotros somos mala gente, groseros, nada de esas cosas, hermano. Nada de esas cosas. Que si alguno padece, que no, padezca como cristiano. ¿Sí me entiende, hermanos? Pero el problema es que el moralista del mundo, ¿por qué se entiende tan fácilmente con usted? Porque tal vez eso es lo único que ve. El moralismo no tiene problema para el mundo, hermanos, entendámoslo.
el ser responsable, el llegar temprano a su trabajo, esas cosas, yo sé que un cristiano también las hace, pero eso no tiene problema, hermanos. El llegar temprano a su casa, el hacer ciertas cosas, el darle la universidad, el colegio a sus hijos. El mundo no tiene problema con eso, hermanos. Pero es que un cristiano va mucho más que esas cosas, hermano. El mundo tiene problema con la santidad. El mundo tiene problema con tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. El fariseo era un buen moralista. ¿Sí me entiende, hermanos? El mundo no tiene problema con un senador cristiano, con un juez cristiano. Miren, allá en Estados Unidos acaban de nombrar una jueza católica, y todos los cristianos, sí, yo digo, su trabajo seguramente lo va a hacer bien, pero el mundo no tiene problemas con eso. ¿Qué pasa si ella saca la Biblia y basado en la Biblia juzga de justicia? ¿Qué pasa? Eso ya el mundo no lo tolera, ¿sí me entiende, hermanos? Hermanos, nos hemos apartado de las lascivias, de las concupiscencias, de las embriagueces, de las orgías, de la disipación, como dice acá. Esto es lo extremo de las parrandas, del sexo, de las drogas, del alcohol, de las vanidades, del comer y beber, de lo material, del dinero, del éxito. Tal vez la segunda parte nos puede pegar más. Tal vez usted ya nunca vaya a una discoteca, yo sé, yo creo que aquí nadie ya hace una cosa de esas, pero eso también lo hace un moralista, hermanos. Hay moralistas que jamás se toman una copa de licor. Entonces, hermanos, somos un pueblo santo. Deuteronomio 7, del 6 al 8, hermanos. Él nos ha escogido como su especial posesión para ser santos, así como Él es santo. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Leímos esa parte allá. Sigue diciendo, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Eso hay que tenerlo muy claro, hermanos. Y os ha escogido, no por lo bueno que éramos antes. Estábamos en depravación total. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. La elección eterna de Dios, la elección soberana de Dios, la gracia inmerecida de Dios, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto, del mundo, hermano, de sus leyes, del imperio de la muerte. Hermanos, somos únicos entre todos los pueblos, hermanos. Somos una nación dentro de estas naciones. Somos hijos de Dios, pueblo santo para Él, escogidos. Hijos sois, también dice Deuteronomio, de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. O sea, voy a hacer énfasis en estas partes. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Hermanos, somos un pueblo santo, celoso de hacer lo bueno, redimidos y purificados por Él, para que renunciemos a la impiedad del mundo y a los deseos mundanos, para vivir santamente y esperando el regreso de Cristo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, dice Tito 2, del 12 al 14, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. William Plumer dijo, es infinitamente mejor ser un pueblo peculiar, santo, celoso de las buenas obras, que un pueblo cargado de iniquidad. Usted escoja
he aquí yo pongo la bendición y la maldición, la vida o la muerte. Escoge tú. Hermanos, somos diferentes, somos un pueblo diferente, somos una iglesia diferente, tenemos una familia diferente, son hogares diferentes. Y no me diga que su hogar es diferente simplemente porque hace unos devocionales en ciertas horas del día. Somos esposos diferentes, son esposas diferentes las que hay acá. Los hijos son diferentes, somos hijos diferentes, somos cristianos diferentes, es decir, somos diferentes de los falsos cristianos. A eso me refiero. Afrontamos los problemas de manera diferente. Eso es importante, hermanos. O sea, acuérdese, la casa en la roca y la arena. Ya sabemos, hermano. Las dos pasaron por lluvia, ríos, vientos. A los dos nos van a venir pruebas. Por ser cristiano, es más, por ser cristiano probablemente vengan más cosas de esas. Afrontamos los problemas diferentes, solucionamos los problemas de manera diferente. Es decir, oramos, vamos a la Biblia, tomamos decisiones diferentes. Yo se los he dicho, hermano, uno se pone triste de verdad. No escuchan consejo, toman las decisiones como el mundo las toma, callan, hacen las cosas en las tinieblas. No piden oración, no toman basado en lo que el mundo dice, basado en lo que el mundo dice. ¿Cuáles son las razones para tomar esa decisión? La que sea, hermanos. No, dinero, comodidad, confort, no sé qué, el mundo toma esas decisiones, hermano. El mundo toma esas decisiones, hermano. Así el mundo piensa. El cristiano no piensa así. El cristiano piensa: ¿dónde puedo ser más espiritual? ¿Dónde puedo pasar más tiempo con mi familia? ¿Dónde puedo orar más? ¿Cómo honro más al Señor así? ¿Cómo hago estas cosas? ¿Cómo sirvo mejor en la iglesia? Todas esas cosas. ¿Dónde puedo predicar? ¿Dónde puedo...? ¿Sí me entiende, hermanos? Si su hijo el día de mañana, no lo sé, lo que ustedes decidan, hermano, estudiar una carrera, ¿cuál va a ser el consejo que usted le da? No, es que allá eso tiene mejor campo de acción. ¿Ese va a ser su consejo para su hijo? ¿Eso da más plata? Todas esas cosas, hermano. Esas son las decisiones que nosotros tomamos. No lo discipline porque es que de pronto allá se molestan, se lo van a quitar. Tenga cuidado. ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Somos diferentes? Ponemos un tema, puede que no sea pecado en sí, carnal, por decirlo de alguna manera. Y ahí sí hablamos, así charlamos, ahí sí comentamos, ahí sí nos deleitamos, ahí sí sabemos, ahí sí opinamos. Somos diferentes. Entonces, imagínese usted con su familiar impío o con su compañero de trabajo impío. ¿Cómo es usted allá cuando sale a almorzar con su compañero o compañera, con sus compañeros? ¿Cómo es, hermano? ¿Diferente? Hermanos, somos un pueblo diferente y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardamos las leyes del rey, hermano. Hermano, por tanto nos quieren matar y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Muchos nos quieren sacar del camino, como Amán, que influenciaba al rey Asuero para eliminar al pueblo de Dios. Y hermanos, y no siempre son los reyes, escúcheme bien. Amán, Asuero no quería hacer eso. Amán era el que lo estaba influenciando, aunque él también era un alto dignatario, digamos otro rey, por decirlo así, no era el principal rey. Muchas veces es el sistema que sostiene a ese rey, ¿sí me entiende? Las costumbres, las personas, la gente, el familiar, el que sirve a ese rey. Hermanos, hay una enemistad permanente entre esos dos reinos, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre Cristo y el anticristo.
Hay dos simientes, hermanos. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Mire cómo están encontradas. Hay una enemistad entre las dos simientes desde el Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Nosotros somos linaje de Abraham por Cristo, hermanos. Simiente de la promesa. Cristo es la simiente, pero nosotros, por extensión, somos de esa simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una guerra, hermanos, siempre, siempre. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Somos de reinos diferentes. También hay dos semillas. La buena semilla, el trigo, y los hijos, que son los hijos del reino, la cual fue sembrada por Cristo. Y también está la mala semilla, la cizaña, los hijos del diablo, sembrada por Satanás. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, hermanos. Hermanos, hay dos pactos. Váyase a Gálatas 4:22. Hay dos pactos, hermanos. Los que nacen según la carne para esclavitud, y el otro pacto, que son los que nacen según el Espíritu por la promesa y son libres, hermano. No nacimos para la esclavitud de este mundo. El primero, el de la carne, el primer pacto persigue al segundo pacto. Siempre es así, hermano. Gálatas 4:22 al 26. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Abraham tuvo dos hijos, recuerden. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, usted y yo, el cual da hijos, el de la ira, Sinaí es el de la ira, el pacto de obras, del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Mire lo que está diciendo, la Jerusalén actual. O sea, no es el pueblo de Dios, hermano. La Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, y por extensión todos los que están bajo ese pacto, hermano, el pacto de obras. Mas la Jerusalén de arriba, 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre, hermanos, usted y yo. Váyase al 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, hermanos. Es ahora, hermanos, sigue pasando. En ese tiempo los judíos, los que se decían ser judíos y no lo eran, perseguían a la iglesia de Cristo. Los mismos judíos, falsos judíos, mataron a los profetas. Y por extensión el mundo, hermanos, el mundo, ese pacto de obras, nacido según la carne, para esclavitud, bajo el reino de las tinieblas, bajo las leyes de este mundo, persigue a los que somos nacidos del Espíritu. Siempre es una guerra eterna, hermanos. O más bien eterna no. Dios va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Es una guerra hasta que Cristo vuelva, hermanos. Hermanos, asimismo, nosotros tenemos dos naturalezas y dos deseos. La carne, que es gobernada o influenciada por Satanás, y la del Espíritu, gobernada por el Señor. Las dos se oponen entre sí. Entonces, no solo hay una guerra externa, hay una guerra interna, hermanos. Es una guerra sin tregua que batallará el creyente hasta que salga de esta tierra, hermanos. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Para que su carne no haga lo que quiere hacer la carne, sino que haga lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu siempre quiere lo bueno, el Espíritu siempre quiere orar, el Espíritu siempre quiere salir a predicar, el Espíritu siempre quiere vivir en santidad. Eso siempre lo quiere hacer el Espíritu. La carne nunca va a querer eso, hermanos. Y ahí se oponen, hay una lucha,
El espíritu quiere oír la palabra de Dios y obedecerla. La carne le va a dar argumentos y justificaciones muy disfrazadas, porque Satanás se disfraza como ángel de luz y ataca su carne. Su carne. Hermanos, hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de las iglesias, hermano. Una de ellas obra para la purificación de nosotros, de su iglesia, ejercida por el Señor, y la otra para la corrupción del pueblo de Dios y es influenciada por el diablo. Hermano, nos quiere matar. Los hijos, Juan 8, 37 al 44. Los hijos, ¿quiénes nos quieren matar? Los hijos del diablo. Es decir, los que no son cristianos, hermano. Así de sencillo. Uy, no, pero mi papá, mi mamá, ellos son buenas personas. Son hijos del diablo si no creen en Cristo. Es así, hermanos. Dígame si la Escritura no respalda esto ampliamente, hermanos. Pero ¿por qué nos quieren matar? Por ser un pueblo diferente y no seguir las leyes de este reino. Juan 8, 37 al 44. Sé que sois descendientes de Abraham. Le está hablando a los judíos, a los fariseos. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso le pasa a los falsos cristianos. La palabra de Dios no haya cabida en ellos. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y eran unos moralistas correctos. Si los pusiéramos hoy, seguramente los moralistas cristianos estarían felices con esos fariseos. Respondieron y le dijeron, verso 39, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, mire, los corta de una, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del rey, yo no sé qué. Y no son cristianos. Yo creo en Dios. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo. Mire, Jesús no le dijo a él, venga pues, sí, de pronto sí, no sé qué, de una vez vayamos. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué el cristiano falso no entiende nuestro lenguaje? ¿Por qué el mundo no entiende nuestro lenguaje? Mira, aquí no lo dice. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, somos un pueblo diferente. Por eso Satanás y sus hijos nos quieren matar, como los fariseos con Cristo, porque hacemos las obras de Abraham, vivimos por la fe, el justo por la fe vivirá. Somos hijos de la promesa, somos de la simiente de la mujer, la buena semilla sembrada por Cristo, nacidos del Espíritu, hermano. Somos un pueblo diferente, nuestras obras son justas, hermano, conforme al reino, aunque estén manchadas, hermano, son justas, porque son por fe. Son por fe. Son justas, conformes a las del reino de Cristo y no conforme a este reino. El falso creyente, por tanto, no nos tolera, nos envidia, y como Caín con Abel nos quieren eliminar. Primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Porque esa es la razón, hermanos. Porque Abel vivía en santidad. Porque Abel presentó una ofrenda por fe para Cristo. En cambio, Caín, ¿qué ofreció? Sus obras de justicia no lo hizo por Cristo, no lo hizo por el Señor, lo hizo por su propia gloria y su propia honra. Eso es, hermanos. Eso es.
Hermanos, somos un pueblo diferente. No hacemos lo que hacen en este reino. Los hijos nacidos según la carne se extrañan que ya no corramos en el mismo desenfreno que ellos. Y por eso, hermanos, nos ultrajan. A estos, lo leí una parte allá, arriba. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, somos un pueblo diferente. Nuestro rey es Cristo, no el César. Obedecemos a Cristo antes que a los hombres. El mundo se trastorna con este mensaje. Por eso allá en Hechos dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, hermano, nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Hay otro rey, hermanos. Hay un rey sobre todos los reyes de la tierra. Amén. Cristo Jesús, hermano, el que nos redimió, el que rescató para sí un pueblo celoso de buenas obras, el que se entregó, hermano. Vamos por la fe, por el pacto de la gracia, el único pacto por el cual podemos ir. Hermanos, ¿o quiere ir por las obras? ¿Quiere seguir en el moralismo? ¿Quiere una religión externa? ¿O quiere una religión del corazón, hermanos? Escoja usted. Si su corazón está muerto, si su corazón está endurecido, insensible a las cosas de Dios, pida, clame por un corazón, clame por ese corazón. Vaya a Cristo, reconózcale todos sus pecados, todos, absolutamente todos, sin ninguna justificación. Y la palabra dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que va a Cristo por perdón de sus pecados, Él lo lava con su sangre, en el acto, ya. Lo perdona ya. Si usted va con un corazón contrito y humillado, sin ninguna justificación, lo perdona ya en el acto. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre él eternamente en las llamas del infierno. Por eso no nos avergonzamos de predicar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso predicamos que Cristo es el Redentor, que Cristo vino al mundo, hermanos, a salvar a los pecadores, de los cuales somos los primeros, hermanos. Somos los primeros, pero ya no vivimos como ellos, ya no vivimos como usted y yo antes vivíamos. O somos un pueblo diferente, hermanos. Somos un pueblo diferente, hermanos. Por eso cuando testificamos al mundo del reino de Cristo, los hijos del diablo se nos oponen, como el mago Elimas con Pablo. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Eso hacen los falsos cristianos. Eso hace el falso cristiano cuando usted le está predicando a un familiar y ese falso cristiano o ese amigo falso cristiano le dice: no le predique, no le diga nada. Está actuando como el mago Elimas. ¿Cuándo trastornará? Dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor, le dijo Pablo. No es el momento, no le diga nada, tranquilo, no lo incomode, no le incomode. Somos un pueblo diferente. Seguimos las leyes de nuestro reino y los pasos de nuestro rey. Somos de su casa, hermano, y seremos aborrecidos como él. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Porque somos un pueblo diferente. Hermanos, como Amán con los israelitas, Satanás tiene una guerra sin tregua contra el pueblo de Dios, contra la descendencia de la mujer, contra la iglesia de Cristo, los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, los que guardan sus leyes. Entonces, dice Apocalipsis, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No el que dice que es cristiano, pero que no guarda sus mandamientos. Ese es un falso cristiano. Ese el mundo lo ama, porque es del mundo y los deseos de su padre quiere hacer.
Hermanos, somos un pueblo diferente, esparcidos en este reino, pero con leyes diferentes. El mundo seguirá notándolo, hermano, y lo tiene que notar, pero nos querrán matar igual, como Amán con los israelitas. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Al rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Que el Señor nos ayude a vivir verdaderamente como un pueblo diferente, hermanos. Como si de verdad el rey nos haya liberado del otro reino. Bueno, Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Guíanos, guíanos. Ay, Señor, mira, perdónanos cuando no hemos sido un pueblo diferente. Perdónanos cuando no hemos vivido vidas diferentes. Perdónanos cuando no hemos sido esposos, esposas, hijos, hijas, Señor, diferentes. Cuando no hemos tenido familias diferentes. Cuando nuestras oraciones no son diferentes. Señor, cuando nuestra manera de hablar no es diferente, Señor. Cuando nos atemorizamos como el mundo. Cuando no somos diferentes. Cuando no somos verdaderamente un pueblo, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes tuyas, que nos rescataste de las tinieblas a tu luz admirable. Padre, somos un pueblo peculiar, raro para el mundo, pero amado, la joya preciosa tuya, la niña de tus ojos. Gracias, Señor. Gracias, haznos un pueblo diferente. Haz que esta iglesia sea una iglesia diferente de la falsa iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.